Por supuesto, se lo explicaremos, pero vamos a seguir hablando, la 1:23, de problemas que preocupan y que afectan directamente al ciudadano. Lucía, hoy ha aumentado un día más el precio de la luz. Eso es, aumenta, se dispara, se puede decir así, Marco, el precio de la luz, y por eso nos toca hoy lunes repasar esos datos. Atención, porque el precio de la electricidad sube un 31% con respecto a ayer, a este mismo domingo. Se sitúa en los 229,59 euros el megavatio hora. Y ojo, porque la hora más cara, donde ustedes van a pagar más hoy, se sitúa entre las 8 y las 9 de esta noche. Además, por primera vez, el precio de la electricidad va a ser superior al que pagarían los consumidores si no existiera el mecanismo de la excepción ibérica. Vamos a hablar ya con Estefanía González, que es portavoz del comparador Que Listo. Estefanía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, viendo que el precio de la luz se vuelve a disparar un día más con respecto a ayer, lo hemos visto, un 31%, te voy a preguntar algunos consejos que podemos hacer para ahorrar en esa factura. Bueno, pues hay que tener en cuenta que se pueden hacer varias cosas y siempre hay que tener en mente que esas medidas que podemos tomar pueden ser, por un lado, medidas más de papel y boli, un poco más medidas administrativas, y luego medidas prácticas que siempre hay que poner en marcha en nuestro día a día. Y también que dentro de esas medidas, muchas de ellas van a ser gratis o con un coste muy bajito, y algunas otras van a requerir una pequeña inversión si tenemos la suerte de poder hacerla. Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían esas medidas un poco más administrativas, más de sentarme y ponerme a ver qué es lo que puedo hacer? La primera de ellas, pensar si estoy o ver si estoy en el mercado libre o en el regulado. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y pese a las medidas que se han tomado, el mercado regulado sigue siendo más caro. Pagamos un 24% más cara la luz en el mercado regulado que en el libre. Por tanto, conviene mucho hacer ese cambio y pasarnos al mercado libre. Incluso si ya miro y estoy en el mercado libre, segundo consejo muy importante, comparar tarifas. En Que Listo no nos cansamos de decirlo, porque además también ayudamos al consumidor a ello, ¿no? ¿Y por qué debemos comparar tarifas? Porque, por ejemplo, si miramos la diferencia entre la más cara del mercado y la más barata, hay un margen de más de 160 euros al año. Por tanto, conviene ver muy bien si la que yo tengo es la mejor para mi consumo o no, y si no es así, pues cambiarme. Y tercera medida un poco más administrativa que puedo tomar es ajustar la potencia que tengo contratada en casa, porque dependiendo mucho del uso que yo haga de mis electrodomésticos, necesitaré una potencia u otra, y a lo mejor tengo más de la que debería tener y me conviene hacer ese cambio y reducir la potencia contratada. Y luego, cositas más prácticas, más del día a día, de las que podemos poner en marcha a todos, muchas de ellas gratuitas, ¿no? Algunas de ellas afectan a toda la casa. Por ejemplo, el tema de, lo sabemos todos, pero conviene recordarlo, apagar las luces en aquellas estancias de las que no estemos, o cuando tengamos luz natural que nos permita estar pues solamente con la luz, necesita tener la bombilla encendida. Luego, segundo consejo, vigilar el tema del famoso stand-by, el pilotito rojo de la tele, las cosas que tengo enchufadas sin utilizar, el cargador del móvil que me dejo por ahí enchufado, todo eso hay que quitarlo porque al final también es consumo. Y luego, otra medida que también afecta a toda la casa y sí que requiere una inversión, pero es pequeña, es intentar tener siempre bombillas de LED, cambiar las bombillas tradicionales por las de LED, que consumen un 80% menos y además duran mucho más que las bombillas tradicionales. Y luego, últimos consejos ya, en la cocina, que yo diría que es el punto caliente por excelencia en lo que respecta a consumo energético. Ahí también hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas, por ejemplo, a la hora de poner la lavadora, intentar utilizar siempre programas o bien eco, y sobre todo el tema de la temperatura, lavar a 40 grados o menos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía que consume nuestra lavadora tiene que ver con la que utiliza para calentar el agua. Por tanto, salvo que tengamos una lavadora, pues no sé, con ropa de los niños que esté súper sucia, ¿no? Pues quitando ese tipo de cosas hay que utilizar siempre programas con agua fría. Luego, en la cocina, si tenemos vitro, por ejemplo, intentar utilizar lo que se llama calor residual al cocinar, es decir, ya en los últimos minutos de cocinado apagamos la vitrocerámica para aprovechar ese calor que tienen los alimentos y que se terminen de hacer. Y por último, quizá el electrodoméstico, uno de los más peliagudos que tendríamos en la cocina y donde más cositas podemos hacer, el tema de la nevera. ¿Qué podemos hacer con la nevera, por ejemplo? Vigilar que tenemos la temperatura adecuada y que no está excesivamente fría, es decir, tendríamos que tener 5 grados aproximadamente en la zona de frigorífico y 18 bajo cero en la de congelador, vigilar si eso está bien. Intentar no meter alimentos que estén calientes para que la nevera no tenga que esforzarse de más a la hora de enfriar la temperatura. También, por ejemplo, vigilar el tema de la escarcha, es decir, que no se acumule escarcha en la parte del congelador, porque eso va a hacer que funcione peor, que tenga que esforzarse más en trabajar nuestra nevera y por tanto que consuma más. Y por último, también tener en cuenta que esté bien ventilada por la parte de atrás y que no le esté dando calor, por ejemplo, que entre por algún tipo de ventana o demás, porque eso afecta también a su funcionamiento. Y por último, también Estefanía,
Bien, todos estos consejos que nos estás contando, ¿no?, de ahorro en casa, que podemos hacer todos, ¿cuánto nos podríamos ahorrar en la factura? Bueno, pues depende mucho de a todo lo que podamos llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de consejos un poco más del día a día, como el stand-by y que son gratis, nos permiten ahorrar unos 50 euros al año. Pero, por ejemplo, si tenemos la suerte de poder invertir en electrodomésticos eficientes, por ejemplo, una lavadora, si yo tuviese una lavadora muy antigua, que ni siquiera tiene etiqueta, y la cambio por una con etiqueta B, podría ahorrar al año 200 euros. Entonces, depende mucho de cada consejo, depende mucho también de la economía de cada familia y de si nos podemos permitir esos pequeños cambios que requieren inversión o no, podemos ahorrar más o menos. Pero es verdad que aunque no podamos cumplir con todos, aunque solo sea con alguno de ellos, sí que al final de año y sobre todo ahora que empieza el invierno, con todo lo que está por venir, sí que se va a notar mucho en la factura. Pues Estefanía González, portavoz del Comprador Que Listo, muchísimas gracias. A vosotros. Espero que